No soy el creador, link original en la descripción. Yo soy Shimura. Capítulo 14, las cosas no siempre funcionan. Izuku abrió los ojos aturdido. Le dolía la cabeza y se sentía terrible. ¿Qué sucedió? De repente, Izuku recordó el choque final de su pelea con Shoto. Rápidamente, movió las manos para comprobar si faltaban partes del cuerpo, solo para darse cuenta de que no tenía manos. Izuku entró en pánico. ¿Qué se suponía que debía hacer sin manos? No podía hacer nada sin ellos, y mucho menos ser un héroe. Izuku miró hacia abajo con los ojos llenos de miedo y se dio cuenta de algo. No tenía manos, pero tampoco parecía tener nada más. Donde debería haber estado el resto de este cuerpo, no había nada más que espacio vacío. Rayos. ¿Por qué? ¿Cómo sigue vivo sin torso? Intentó abrir la boca para gritar, pero pronto se dio cuenta de que incluso eso le faltaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué se suponía que debía hacer? Cuando estés en una situación confusa, Izuku, tómate el tiempo para analizar tu entorno y descubrir el mejor curso de acción. Izuku se obligó a calmarse y miró dónde debería estar su torso. Como de costumbre, su padre tenía razón. Necesitaba pensar esto lógicamente y resolver la situación. Sin un torso y los órganos dentro de él, lógicamente debería estar muerto. Como no parecía estar muerto, o al menos esperaba que no lo estuviera, lo más probable es que fuera un sueño. Izuku hizo una rápida inspección de su entorno. No era más que oscuridad absoluta sin nada notable en lo más mínimo. No le dijo mucho, pero apoyó su teoría del sueño. Si te preguntas si esto es un sueño, la respuesta es sí. Los ojos de Izuku se desviaron para mirar la voz familiar. De pie justo enfrente de él estaba su abuela, Shimura Nana. Se veía exactamente igual que cuando la había visto antes durante su pelea con Shinso. Sin embargo, estar tan cerca de ella hizo que Izuku se diera cuenta de lo enorme que era en comparación con él. Bueno, llamar a esto un sueño es simplificarlo demasiado, pero en realidad no importa. Izuku trató de abrir la boca para responder, pero recordó que actualmente no tenía boca. Nana miró hacia abajo con leve molestia. Parece que ni siquiera has dominado el 5% de One for All todavía. Bueno, eso apesta. Esta conversación va a ser extremadamente unilateral. Con suerte, cuando mejore en el uso de nuestra peculiaridad, podremos hablar como seres humanos normales. Nana suspiró y se encogió de hombros. De cualquier manera, probablemente debería comenzar antes de que te despiertes. Primero, sin embargo, Nana trató de abofetearlo donde debería estar su cabeza, pero atravesó el espacio. Parecía molesta porque su intento de abofetearlo había fallado. ¿Qué rayos estabas pensando? Podrías haberte muerto con ese movimiento estúpido. ¿Cómo podías pensar que era una buena idea? Nana cayó de rodillas y comenzó a golpear el suelo con los puños como una niña. Estúpido idiota. Tonto. 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 Mientras Nana seguía golpeando el suelo con los puños y gritando estúpido una y otra vez, Izuku comenzó a sentirse un poco decepcionado. A partir de la descripción de su madre de Nana, había imaginado a alguien más grande que la vida y heroica. El tipo de héroe que mucha gente creía que solo existía en las fantasías. En este momento, esa imagen estaba siendo destruida frente a sus ojos. Nana parecía muy infantil considerando todas las cosas. Por el amor de Dios, ella estaba haciendo un berrinche justo enfrente de él. Todavía tenía algo de esa sensación más grande que la vida, particularmente en la forma en que había hablado antes de comenzar a hacer una rabieta, pero ahora parecía más normal. Más como una persona real que como un modelo inalcanzable de virtud. No ayudó que su comportamiento infantil también fuera extrañamente familiar. Nana finalmente dejó de golpear el suelo y se levantó del suelo. Ok, creo que estoy bien ahora. Nana miró hacia Izuku. Lo lamento. Solo estoy un poco enojado por lo imprudente que fuiste en tu pelea con Shoto. Por favor, no vuelvas a hacer nada parecido. Ya he muerto una vez que lo sabes. Nana hizo una mueca ante su propia broma antes de sacudir la cabeza para recuperar sus pensamientos. Sigue siendo algo tan extraño poder decirlo. Estoy técnicamente muerto, pero mi conciencia sigue viviendo en One for All. Recuerdo haber visto mi propia muerte a través de los ojos de Toshi. Es tan surrealista. Izuku se sintió confundido. ¿Vivir en One for All? ¿De qué estaba hablando ella? Nana pareció notar la confusión en sus ojos. Oh, sí, no he explicado eso todavía. Nana golpeó su dedo en su barbilla. Ahora, ¿por dónde debo empezar? Izuku prácticamente podía sentir su imagen de quien Nana se estaba disolviendo por segundo.
Entonces, ¿sabes cómo One for All acumula energía? Bueno, puede acumular más que eso. Además del poder, también almacena las personalidades y los recuerdos de sus usuarios anteriores, lo que nos permite vivir dentro de la peculiaridad incluso después de morir. Eso trajo varias preguntas en la mente de Izuku que quería hacer. Desafortunadamente, no parecía que pudiera preguntarles en el corto plazo. Nana notó su mirada inquisitiva. Ok, tal vez esa no fue la mejor explicación. ¿Alguna vez has visto Avatar: The Last Airbender? Parparea una vez para decir no y 2 veces para decir sí. Izuku parpadeó 2 veces. Es algo así como Aang podía hablar con sus predecesores, excepto que los recuerdos se transmiten a través de One for All en lugar de la reencarnación. Eso aclaró un poco las cosas. Sin embargo, a diferencia de Avatar, solo podemos hablar contigo e influenciarte ligeramente. Por ejemplo, ¿has notado que tus emociones son un poco más volátiles y de repente te has calmado sin razón aparente? Bueno, eso es un poco mi culpa. Parcialmente los otros vestigios, pero sobre todo los míos. Realmente no me desperté, si ese es el término correcto, hasta hoy. He estado en una especie de estado semiconsciente, amplificando y alterando tus emociones por accidente. Lo lamento. Izuku sintió que lo llenaba una sensación de alivio. Bueno, ese fue un misterio que al menos se resolvió. Afortunadamente, parecía que esa calma repentina que lo había estado molestando recientemente era algo de lo que preocuparse después de todo. Me gustaría que pudieras contarme un poco más sobre todo lo que me perdí. Solo recuerdo cosas desde la perspectiva de usted y Toshi después de que cada uno obtuviera One for All. Hay tantas cosas que probablemente me perdí por eso. Nana abrió la boca para continuar, pero de repente pareció distorsionarse en su lugar. Se agarró la cabeza y su forma pareció estabilizarse. Maldita sea, parece que me estoy quedando sin tiempo hasta que despiertes. Necesito darme prisa. Nana miró a Izuku. Ok, soy el primero de los vestigios en despertar en tu cuerpo. Lo más probable es que tenga algo que ver con el hecho de que soy un predecesor tan reciente y que estamos relacionados, pero eso no importa ahora. Los demás comenzarán a despertarse a medida que domines más One for All. También deberíamos comenzar a poder influenciarte un poco más y tal vez incluso comunicarnos contigo mientras aún estás despierto cuando domines alrededor del 50.160%. Aquí hay un consejo rápido para ayudarlo a dominar One for All. ¿Recuerdas esa sensación de One for All llenando tu cuerpo antes de que te sacara del control mental de Shinso? Concéntrate en esa sensación cuando estés entrenando. Nana lo señaló. Además de eso, One for All tiene otro y efecto secundario. Las peculiaridades normalmente aumentan su poder a medida que su usuario envejece, como estoy seguro de que sabes. La cuestión es que One for All aumenta enormemente la velocidad a la que crece la peculiaridad. Como seguramente habrás notado, tu decadencia ha estado convirtiendo las cosas en polvo mucho más rápido recientemente. One for All ha estado aumentando su crecimiento a un grado casi ridículo. Así que tienes que tener más cuidado que nunca cuando usas tu peculiaridad. Nana comenzó a distorsionarse nuevamente antes de estabilizarse. Maldita sea. Déjame terminar con Izuku. Nana hizo una pausa por un momento para recuperar su orientación. Tengo 3 peticiones para ti. La primera es que debes evitar Roll for One a toda costa. Ese hombre es la encarnación del mal y no quiero arrojar otro destino de miseria a un niño que no lo merece. La segunda petición que tengo para ti es que le digas a Inko que lo siento por ser un padre terrible. La abandoné a ella y a su hermano por la pena, el miedo y la inseguridad, no necesidad. Nunca tuve la oportunidad de compensar eso y solo quiero decirle que lo siento. Puedes decirle también a Toshi que lamento haber muerto cuando ni siquiera estaba cerca de estar listo para la carga que puse sobre él. Nunca tuve la oportunidad de guiarlo como quería y lo dejé con una carga que no debería haber tenido que enfrentar solo. Mi última petición es que no te rindas con Shigaraki todavía. Izuku sintió que la confusión lo llenaba. ¿Qué tiene que ver Shigaraki con esto? Sé que ha hecho muchas cosas malas y lastimó a mucha gente, pero quiero que al menos intentes ayudarlo. Me explicaré en otro momento, pero quiero que al menos lo intentes. La imagen de Nana se distorsionó mucho más que antes. Buena suerte, chico. Ojalá podamos volver a hablar pronto. Izuku sintió pánico. Ella no podía irse todavía. Tenía muchas más preguntas. Nana desapareció por completo e Izuku sintió que lo estaban arrastrando a otro lugar. Izuku saltó hacia arriba en la cama. Nana, espera.
Izuku de repente se dio cuenta de que ya no estaba soñando y rápidamente miró a su alrededor. Parecía estar en la enfermería. En la cama junto a él podía ver a Shoto, quien claramente estaba peor por el desgaste de su batalla. Por lo que podía ver, las únicas heridas notables estaban en su brazo izquierdo y pierna derecha, ambos enyesados. Izuku trató de ponerse de lado para ver mejor, pero rápidamente hizo una mueca de dolor y detuvo su intento. Sí, había sido un poco estúpido intentar eso antes de inspeccionar su propio cuerpo. Tenía un vendaje sobre la parte derecha de su abdomen y una bolsa de hielo significativamente grande encima. Si tuviera que aventurar una suposición, probablemente se había roto una costilla o dos. Cada uno de sus dedos estaba envuelto en un vendaje separado, presumiblemente para evitar que su peculiaridad se activara. La lesión final que notó fue un yeso en la pierna izquierda. En retrospectiva, tal vez él y Shoto se habían pasado un poco de la raya con sus ataques. Ambos se veían terribles. Bueno, ahora estaba despierto, probablemente debería ver si había alguien más aquí. A los milisegundos de comenzar su oración, All Might había aparecido de la nada. La repentina onda expansiva de él corriendo hizo que toda la habitación temblara. Joven Midoriya. ¿Estás bien? Yo estaba muy preocupado. ¿Necesitas algo? Agua. Té verde. Café. Tus padres están en camino aquí ahora mismo. ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a la comida del snack bar? Izuku, por supuesto, respondió a la sobreabundancia de cosas que All Might acababa de decir de la manera más inteligente y articulada posible. ¿Qué? All Might se detuvo por un momento avergonzado antes de continuar. Lo lamento. Estaba realmente preocupado por ti. ¿Te sientes bien? Izuku echó un vistazo a sus heridas. Me siento mejor de lo que honestamente probablemente debería sentirme en este momento. No estoy seguro si eso es algo bueno o malo. Le preguntaré a Recover Eagle qué piensa más tarde. Izuku miró a Shoto. ¿Él está bien? All Might siguió la mirada de Izuku. El joven Todoroki está bien en este momento. También sufrió algunas heridas bastante graves, pero nada demasiado grave. Honestamente, ustedes dos están en mejores condiciones que su amiga Uraraka. Izuku se levantó de un salto en la cama, casi para volver a caer inmediatamente de dolor. Rayos. Con todo lo que había estado pasando, no había tenido oportunidad de pensar en Uraraka. ¿Cómo está Uraraka? ¿Está ella bien? All Might asintió con la cabeza distraídamente. Está en mal estado debido a una mezcla de desnutrición y fatiga extrema. La chica de recuperación se sorprendió de haber superado el torneo en su estado. No es nada intratable, pero tendrá que tomárselo con calma durante unas semanas y seguir una dieta rica en nutrientes. También necesitamos averiguar de dónde provienen sus problemas, con lo que esperábamos que pudieras ayudar. All Might negó con la cabeza. Pero esa no es la parte importante en este momento. Podemos ocuparnos de sus problemas más adelante. Por ahora, me alegro de que estés bien. Izuku dudó por un momento antes de hablar su siguiente pregunta. ¿Quién ganó? All Might se frotó la nuca con nerviosismo. Bueno, y realmente no lo sabemos. Revisamos todas nuestras cámaras en todo el estadio, pero no pudimos encontrar una respuesta definitiva sin importar cuánto revisamos. Ambos fueron eliminados del ring por su colisión, y el humo nos impidió saber quién golpeó el suelo primero. Antes de que viéramos tus heridas, solo íbamos a darle la victoria a quien despertara primero. All Might abrió la boca para continuar, pero en ese momento la puerta de la enfermería se abrió de golpe. De pie en la entrada, luciendo enojada más allá de toda medida, estaba Recover Eagle. Izuku comenzó a sudar balas cuando su mirada cayó sobre él. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Debería golpear a Izuku en la cabeza por su estupidez? La respuesta puede sorprenderte, la chica de recuperación estrelló su bastón en la parte posterior de la cabeza de Izuku. Izuku podría jurar que vio estrellas. ¿Cómo podría una mujer tan pequeña golpear con la fuerza de un mazo? Incompetente imbécil. ¿Tienes alguna idea de lo mal que podrías haberte herido? ¿Tuviste la suerte de sobrevivir con todos tus dedos intactos? ¿Aún pensaste antes de actuar? Izuku prácticamente se encogió en su cama. Parecía una buena idea en ese momento. Su voz también salió mucho más débil de lo que pretendía. ¿Cómo consideró hacer todo durante un evento deportivo, hasta el punto de casi volar el estadio, una buena idea? All Might intentó acudir al rescate de Izuku. Vamos, ¿no crees que estás siendo demasiado duro con el K? Recover Eagle luego procedió a golpear a All Might, el héroe más grande de Japón, directamente al suelo. Ni siquiera me hagas comenzar contigo.
Usted alentó este comportamiento y casi hace que el joven Izuku aquí sea asesinado. ¿Tienes algo que decir por ti mismo? All Might gimió. No. Recovery Girl pasó los siguientes 10 minutos haciendo que uno de los héroes más grandes del mundo se encogiera como un bebé. Izuku sintió simultáneamente simpatía por su mentor y alivio porque ya no estaba siendo reprendido. Recovery Girl le gritó un último comentario a All Might antes de volverse hacia Izuku. Ella lo clavó en una mirada firme y exigente. Puedo curar tus heridas, pero no ahora mismo. Con la cantidad de energía que gastaste, es un milagro que estés consciente del todo. No puedo curarte ahora mismo en el estado en el que te encuentras sin un riesgo significativo de muerte. O el joven Todoroki para el caso. Izuku parpadeó y la miró confundido. Pero, ¿cómo se supone que uno de nosotros peleará en la ronda final con estas lesiones? Recovery Girl parecía estar a punto de estrangular a Izuku con sus propias manos. Pelear es todo en lo que ustedes, idiotas, piensan. Ninguno de ustedes está en condiciones de pelear, por lo que ambos están descalificados por necesidad del torneo. El shock se hizo bastante evidente en el rostro de Izuku. Pero estoy seguro de que todavía puedo pelear sin importar mi condición. Solo necesito un cabestrillo y unos guantes. Además, Katsuki peleará contra nosotros dos fuera del torneo si ninguno de nosotros se presenta. Para ser honesto, Izuku, estoy de acuerdo con Recovery Girl. Izuku se volvió en estado de shock hacia su mentor. ¿No fuiste tú quien me dijo que ganara el torneo y mostrara al mundo que realmente estoy aquí? Sí, dije eso. Quería que ganaras, pero no quiero que lo hagas a expensas de tu propia salud. Soy su mentor, y como su mentor, su seguridad es mi prioridad número 1. Si eso significa que tengo que votar a favor de descalificarte del torneo, que así sea. Izuku miró hacia abajo en señal de rendición. Por mucho que odiara admitirlo, All Might tenía razón. Todo su arduo trabajo sería inútil si se lastimara más de lo que ya lo había hecho. All Might le dio unas palmaditas en la espalda a su aprendiz. No seas así. Todavía lo hiciste muy bien al presentarte al mundo. Mostraste una gran cantidad de poder y potencial y creo que eso es suficiente por ahora. Además, siempre está el próximo año. Izuku sonrió cálidamente. Recovery Girl dejó escapar un resoplido por su interacción y se dio la vuelta. Tengo otros pacientes que tratar. Por favor, no intentes hacer nada estúpido mientras no estoy. Con eso, Recovery Girl se alejó. Izuku se rió de sus acciones por un momento, antes de que el evento de su sueño volviera a él en un instante. All Might, acabo de recordar algo que tenía que decirte. All Might lanzó una mirada inquisitiva a Izuku. ¿Sí? Luego, Izuku procedió a contarle a All Might sobre sus emociones, lo que sucedió durante su partido con Shinso y lo que Nana le había explicado en su sueño. Al final de la explicación, All Might sostenía la cabeza con las manos fuera del corvejón. Wow, eso es mucho para asimilar. Es realmente difícil de creer. Izuku decidió darle a su maestro unos segundos más antes de continuar. Ella me dijo una cosa más que quería que supieras. All Might levantó la vista expectante. ¿Qué era? Ella lamenta morir cuando ni siquiera estabas cerca de estar listo para la carga que te puso. Ella nunca tuvo la oportunidad de guiarte como quería y lamenta mucho haberte dejado con una carga que no deberías haber tenido que enfrentar solo. All Might se sentó en silencio por un momento antes de que su cuerpo comenzara a temblar con una emoción desconocida. Necesito un segundo. Habiendo dicho esas pocas palabras, All Might salió de la enfermería. Izuku suspiró. Bueno, eso podría haber ido mejor. Al menos podría descansar un poco. La puerta de la enfermería se abrió de golpe y su madre entró con aire amenazador. Extrañamente, su padre, que entró detrás de ella, parecía distraído y ni siquiera lo miraba. Mi gorilla Izuku, ¿realmente hiciste lo que te vi hacer en la televisión? Izuku tragó saliva ante el dulce tono de voz enfermizo de su madre. Quizás. Te arrancaré tu columna a través de tu recto y te la alimentaré. Izuku gimió internamente. No iba a dormir nada, ¿verdad? Katsuki estaba empezando a enfadarse. ¿Qué estaba tomando tanto maldito tiempo? Había estado esperando en este túnel durante jodidas horas. ¿En serio, cuánto tiempo tomó elegir un maldito ganador para que él lo masacrara? Con suerte, podría asesinar a Deku por todo lo que había hecho. Katsuki se agarró la cabeza ante ese pensamiento. Tenía que dejar de pensar así. Su terapeuta le había dicho varias veces lo malo que era pensar en eso. Él mismo no podía entender completamente qué estaba mal, pero había prometido tratar de mejorar cuando la escuela decidiera mantenerlo después de todo lo que sucedió con Deku.
Deku parecía aterrorizado. Parecía tan asustado de él. Casi como si lo viera como un villano. Katsuki golpeó la pared frente a él. ¿Qué estaba mal con él? ¿Por qué no podía quitarse esa imagen de Deku de la cabeza? Lo había estado atormentando durante semanas. Era tan confuso. Normalmente se sentía increíble cuando atormentaba a la basura del villano. Sin embargo, recientemente, cada vez que pensaba en ese estúpido encuentro, sentía algo extraño e incómodo. Realmente no reconoció la emoción, pero se sentía absolutamente horrible. Después de mucha consideración, Midoriya Izuku y Todoroki Shoto se retiraron del torneo. Ambos están simplemente demasiado lesionados por su partido para pelear. Pedimos disculpas por la decepción. Con ninguno de los dos pudiendo pelear, el ganador del festival deportivo de este año es Bakugou Katsuki. A la distancia, Katsuki podía escuchar el murmullo de la multitud decepcionada, pero no le importaba. No hay manera. No pueden hacerle esto a él. ¿Qué clase de basura era esta? Katsuki comenzó a temblar con una furia apenas contenida. Explosiones en miniatura comenzaron a encenderse en su mano. No. Esto tenía que ser algún tipo de broma. Esta había sido su oportunidad de finalmente vengarse de Deku por toda la basura por la que lo había hecho pasar. Además de eso, solo había ganado un partido en todo este torneo. No podían simplemente darle la victoria. Katsuki golpeó la pared tan fuerte como pudo. Él no se merecía esta victoria. Había sido absolutamente terrible todo este torneo. Katsuki golpeó con el puño el waya. Había perdido en la carrera. Katsuki golpeó su puño contra la pared de nuevo. Había perdido en la batalla de caballería. El siguiente golpe de Katsuki dejó manchas de sangre en la pared. Le dio la victoria a ese cabrón rubio de 1B. El siguiente golpe de Katsuki destrozó la piel de su puño. Había sido confiscado por el hijo de su madre de la locomotora. Se escuchó un crujido cuando Katsuki volvió a golpear la pared con el puño, pero estaba tan enojado que ni siquiera lo notó. Y justo cuando pensó que finalmente sería capaz de vengarse de Deku, o al menos de una vez por todas, le estaba dando la victoria de todo el maldito torneo. Se escucharon más crujidos cuando Katsuki golpeó repetidamente su puño contra la pared. ¿Sabes qué? Al diablo este torneo. La mano de Katsuki dejó escapar una explosión cuando volvió a golpear la pared. Al diablo sus sentimientos. Los golpes mejorados por explosión de Katsuki comenzaron a dejar grandes abolladuras en la pared en este punto. Y al diablo Deku. Con ese último pensamiento lleno de rabia, Katsuki golpeó su puño una vez más contra la pared. Katsuki comenzó a jadear por la cantidad de energía que había ejercido. Levantó lentamente la mano de la abolladura que había dejado en la pared y se inspeccionó los nudillos. Fue bastante horrible por decirlo menos. La piel de sus nudillos había desaparecido por completo. Probablemente lo había raspado en su rabia. El hueso sobresalía extrañamente en bastantes lugares y parecía que debería haber dolido como el infierno. Sin embargo, extrañamente, Katsuki no sintió absolutamente nada. Podía sentir a lo lejos los nervios de su mano encendiéndose de dolor, pero apenas lo notó por encima de su ira y la persistente sensación de familiaridad que sintió que lo carcomía. Katsuki colgó los guantes frente a Deku. ¿Te refieres a estos guantes? ¿Qué tienen de especial? Katsuki notó que los ojos de Deku se llenaron de miedo, pero lo ignoró para examinar los guantes. Con la excepción de que les faltaban los dedos índice e índice, parecían guantes normales de todos los días. ¿Por qué Deku estaba tan asustado de que lo tomara? Katsuki estaba tan inmerso en su proceso de examen que no se dio cuenta cuando Deku los agarró desesperadamente. Desafortunadamente, en su prisa por agarrar sus guantes, Deku agarró la mano de Katsuki. Katsuki no sintió nada por un momento antes de que de repente sintiera una enorme sensación de ardor subir por su mano. Katsuki gritó de dolor y soltó los guantes mientras caía hacia atrás por la sorpresa. Rápidamente echó un vistazo al área de su mano donde había comenzado el dolor y sintió repugnancia al ver que la mayor parte de la piel en la parte superior había desaparecido. Incluso podía ver pedazos de su propio hueso sobresaliendo. Por primera vez en su vida, Katsuki sintió verdadero miedo. La imagen invencible de sí mismo como el más fuerte se desintegró, al igual que la piel de su mano. Se sentía verdaderamente impotente. Volvió a mirar con miedo hacia Deku, que estaba extendiendo su mano ahora enguantada hacia él. Miró a Katsuki con una mezcla de preocupación y vacilación, pero eso no fue lo que enfureció a Katsuki. Mezclado con la preocupación en los ojos de Deku estaba lo que más odiaba. Lástima. Deku acababa de humillarlo frente a todos.
Acababa de hacer que Katsuki, quien estaba destinado a ser el héroe más grande del mundo, pareciera débil frente a todos. Simplemente lo había hecho sentir impotente frente a todos. Sin embargo, el hijo de su madre todavía tenía el descaro de compadecerlo. El hijo de su madre tuvo el descaro de mirarlo como si fuera un niño indefenso. El hijo de su madre tuvo el descaro de actuar como si no hubiera hecho nada malo. Katsuki arremetió con la patada más fuerte que pudo, derribando a Deku sobre su espalda. Si hay algo que sabía de todas las historias que ha leído, solo hay una cosa que puede hacer que un héroe se sienta impotente. Aléjate de mí, villano. Katsuki apretó los dientes y metió la mano en el bolsillo mientras comenzaba a salir del túnel. Tenía que ir a que le arreglaran la mano. Después de eso, se largaría de aquí, independientemente de lo que los demás le dijeran que hiciera. Katsuki se negó a volver a sentirse tan impotente como en ese entonces. Puede que no haya podido vengarse de Deku por la humillación que le había dado hoy, pero eventualmente lo haría. Después de todo, un villano como Deku siempre perdía al final. Él no era un extra debilucho que caería en la oscuridad. Él era Bakugou Katsuki, e incluso si no lograba demostrarle al mundo que era el mejor hoy, destruiría a Deku y sería el héroe más grande del mundo. ¡Oh! Shigaraki gritó a la televisión mientras anunciaba el ganador del festival deportivo. Hombre, habla de anticlimático. Esta terrible celebración de la Sociedad de los Héroes ni siquiera había terminado con una explosión. ¡Qué decepcionante! Shigaraki escuchó a Dabi resoplar ante sus acciones infantiles y se volvió para verlo cerrando un cuaderno. Honestamente, había olvidado por completo que Dabi había estado escribiendo notas todo este tiempo. Tendría que comprobarlos más tarde. Es muy posible que atrapó algo que se le había pasado por alto. Dabi definitivamente había sido una gran elección para agregar como activo a la liga. Era inteligente, poderoso y versátil. Con la excepción de su obsesión por Endeavor y su engendro, era perfecto. Shigaraki miró al hombre adulto que agarraba su cabeza contra el suelo. A diferencia de otras personas y, honestamente, le gustaba mucho Tuice. Era hilarante, su peculiaridad era increíblemente útil y tenía un historial realmente impresionante en términos de sus crímenes. El problema era su estado mental. No importaba cuánto lo intentara, no podía identificar qué le pasaba. Había rasgos que podía asociar con la esquizofrenia, el trastorno de personalidad múltiple e incluso la psicosis. Cualquiera que fuera su problema, lo convertía en una carga general cuando se trataba de una pelea, porque siempre existía la posibilidad de que enloqueciera y tuviera que ser rescatado en medio de una pelea. Al final, sin embargo, era demasiado útil para tirarlo o deshacerse de él y, en el fondo, Shigaraki no tenía el corazón para deshacerse de él. Simplemente era demasiado agradable, a pesar de sus problemas. Shigaraki se giró hacia Kurohiri, que en ese momento estaba detrás de la barra y le indicó un trago. Kurohiri no pareció darse cuenta de su pregunta y siguió fregando la barra de una manera casi obsesiva, claramente sumido en sus pensamientos. Shigaraki frunció el ceño. Eso fue extraño. Kurohiri parecía increíblemente distraído hoy. Había pasado un tiempo desde que actuó así. Shigaraki chasqueó los dedos frente a la cara de Kurohiri. Kurohiri. Kurohiri casi se cae de la sorpresa y se agarró al mostrador. ¿Qué? Kurohiri se tomó un momento para ponerse de pie y recuperar su orientación. Lo siento, estaba distraído. ¿Qué es lo que necesitas, Shigaraki? Shigaraki miró preocupado a Kurohiri. ¿Puedo tomar un trago? Kurohiri se movió para agarrar un vaso de chupito de una manera que parecía sospechosamente ansiosa. Oh sí. Por supuesto. ¿Qué le gustaría? Shigaraki se encogió de hombros. Sorpréndeme. Kurohiri se movió ansiosamente para agarrar todos los ingredientes mientras Shigaraki observaba. Fue raro, Kurohiri casi nunca se distraía. Sin embargo, desde que había regresado de su reunión con Sensei, había estado completamente desconcertado. Era preocupante verlo así. Antes de que Shigaraki pudiera preguntarle algo, la puerta del bar se abrió de golpe. Shigaraki se giró alarmado solo para relajarse cuando vio que era Toga. Cubierto en sangre. Y sosteniendo un cadáver mutilado. Shigaraki miró por un momento en estado de shock. ¿Toga? Toga sonrió demasiado feliz para alguien que sostenía un cadáver en la mano. ¿Sí, Shiji? ¿Qué carajo? Toga siguió su mirada hasta el cuerpo mutilado en su mano. Oh, esto. Me divertí demasiado con un nuevo compañero de juegos. Ella no duró tanto como yo quería, así que decidí traerla aquí para destruir la evidencia. Toga y Miko era el comodín más grande de los 3 miembros que había reclutado.
Podría decirse que era más inestable mentalmente que Tuice y era incluso más asesina que Dabi. En pocas palabras, ella era algo poco confiable. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo mires, su peculiaridad era simplemente asombrosa en términos de sigilo y capacidades de espionaje. Era un recurso valioso, a pesar de sus tendencias poco deseables. Shigaraki suspiró y le indicó que le trajera el cadáver, lo cual hizo rápidamente. El cadáver estaba aún más destrozado de cerca. Había tantas cicatrices cubriendo la piel y la mirada de terror en el rostro de la pobre mujer le dio ganas de vomitar. Había matado a mucha gente en el pasado, pero esto era absolutamente horrible, incluso para él. Shigaraki rápidamente desintegró el cadáver para que ya no necesitara mirarlo. Aquí tienes, joven maestro. Shigaraki se dio la vuelta rápidamente y agarró la bebida que Kurohiri le había preparado. Se llevó el vaso a la boca y tomó un sorbo, antes de apenas evitar escupirlo por el sabor. Era un Bloody Mary, o al menos parecía que debía serlo. Kurohiri sabía que odiaba esta bebida. ¿Por qué lo lograría? Shigaraki volvió a mirar al ahora distraído Kurohiri, que estaba fregando distraídamente la barra a pesar de que se veía tan impecable como cuando empezó. Tendrían que hablar más tarde. Por ahora, sin embargo, primero necesitaba manejar otros asuntos. Dabi. 2 veces. Toga. Kurohiri. Necesito que todos se reúnan por un momento. Kurohiri, Dabi y Toga siguieron rápidamente su orden, pero Tuice permaneció en el suelo llorando para sí mismo. Shigaraki no podía entender las palabras que estaba murmurando, pero sonaba como si estuviera hablando con alguien. 2 veces. Tuice aparentemente no lo escuchó y permaneció en el suelo. Shigaraki se levantó y se arrodilló junto al hombre que sollozaba. ¿Ujiko no le había hablado antes sobre cómo manejar esta situación? ¿Qué había dicho que hiciera? ¿Estás bien 2 veces? Tuice hizo un movimiento de cabeza apenas perceptible y continuó llorando a mares. Muy bien, al menos había recibido una respuesta. Eso era bueno. Probablemente, honestamente no había prestado mucha atención a lo que dijo Ujiko. ¿Puedes respirar un poco por mí, Tuice? Tuice continuó sollozando por unos segundos más, pero rápidamente comenzó a respirar. Los sollozos disminuyeron en una cantidad muy pequeña, pero su lenguaje corporal era notablemente menos tenso que antes. ¿Qué había dicho Ujiko que hiciera a continuación? ¿Quieres hablar sobre lo que te molesta, Tuice? Tuice sacudió la cabeza y se acurrucó aún más sobre sí mismo. Bien, eso había fallado. ¿Cuál debería ser su próximo plan de acción? ¿Quieres que me siente aquí a tu lado por ahora? Tuice asintió y rápidamente se aferró a él como una sanguijuela. Shigaraki casi arremetió contra Tuice en estado de pura conmoción e incomodidad. Nunca le ha gustado tanto que lo toquen, siendo Kurohiri y Sensei los únicos a los que ha permitido que lo toquen voluntariamente. Esto era inmensamente incómodo para él. Pero, no podía exactamente simplemente abandonar a un aliado cuando estaban en este estado. Eso podría destruir la confianza entre ellos y hacerlo mucho menos valioso y confiable como recurso. También estaba el hecho de que los sollozos y la incapacidad de responder a cualquier cosa también se sentían inquietantemente familiares. Así que tal vez, solo por esta vez, lo toleraría. Durante los siguientes 15 minutos, Tuice continuó aferrándose a él y sollozando incómodamente fuerte. No podía ver a Dabi ni a Toga, pero ambos no parecían tener mucha reacción ante la situación. Tuice finalmente soltó a Shigaraki y olió una última vez. Lo siento. El tono de voz de Tuice era tan desgarradoramente vulnerable que Shigaraki se sintió aún más incómodo que antes. Está bien. ¿Estás bien ahora? 2 veces asintió y se puso de pie. Creo que sí. Shigaraki se levantó y comenzó a caminar de regreso a su asiento. Entonces comencemos. Shigaraki miró a su equipo para ver sus reacciones. Se notó un brillo en los ojos de Dabi. Algo parecido al respeto o al reconocimiento. Toga lo ignoró por completo y miró a Tuice con extrema preocupación. Finalmente, Kurohiri lo miró con inmenso orgullo. La evidente muestra de emoción hizo que sus mejillas se calentaran un poco por la vergüenza. Shigaraki se sentó y abrió los archivos que había obtenido antes. Muy bien, con eso manejado, reúnanse para que podamos discutir nuestros objetivos actuales. Una vez que todos estuvieron lo suficientemente cerca, comenzó Shigaraki. Sensei me ordenó comenzar a reclutar y expandir nuestro grupo a un tamaño aún mayor. Para lograr esto, me dio archivos sobre varios de los principales villanos y organizaciones de villanos en Japón. Shigaraki escogió cuidadosamente algunos archivos y los miró.
Para que esto sea lo más eficiente posible, confiaré en ti para que me ayudes a completar esta tarea. Seleccionó uno de los archivos más grandes en su mano derecha enguantada y se lo pasó a Kurohiri. Kurohiri, te pondré a cargo de localizar y programar una reunión con Stein. Es uno de los villanos más infames de Japón en este momento, así que tengo curiosidad por saber más sobre él. Shigaraki no podía confiar en nadie más que en Kurohiri para ir tras Stein. Por la poca información que tenía, Stein luchó a través de cuchillas y una velocidad vertiginosa, lo que hizo que Kurohiri, increíblemente difícil de golpear, fuera un gran contraataque. Kurohiri también podría teletransportarse rápidamente en el posible caso de que Stein fuera inmediatamente hostil. Kurohiri asintió distraídamente y tomó el archivo. Shigaraki pasó sus manos sobre algunos archivos diferentes por un momento antes de tomar uno y entregárselo a Toga. Toga, te estoy asignando a ti y a tu hice el deber de encontrar y programar una reunión con Mr. Su poder parece bastante útil e interesante, y ustedes dos están especialmente preparados para luchar contra él en la peor situación posible. ¿Estoy en lo cierto al confiar en que puedes manejar esto? Los estaba asignando a los dos para trabajar juntos en el caso por varias razones. En primer lugar, Compres era, con mucho, una de las personas más amigables en sus archivos, lo que lo convertía en uno de los villanos más seguros para acercarse. En segundo lugar, Toga y Tuice eran los más inestables de sus miembros, lo que significa que ambos necesitaban apoyo en el caso muy probable de que uno de ellos perdiera su discapacidad. Finalmente, las habilidades de Tuice y Toga se complementaron, debido a que Tuice pudo hacer varios clones del sigiloso Toga para buscar al escurridizo Compres. Toga asintió con la cabeza con entusiasmo. Tú puedes contar y yo, Shiji. Tuice asintió junto a ella. Te voy a decepcionar. 2 veces blanqueado. Quiero decir que no te dejaré hacerlo. Shigaraki ignoró su desliz y le pasó a Dabi el siguiente archivo. Para ti, Dabi, tengo una misión menos convencional. Para ser honesto, desconfío de agregar el clan de restricción de criaturas a nuestras filas. Parecen menos que deseables por lo que he oído sobre ellos. Quiero que los evalúes y, si es necesario, los elimines. Enviaré al menos uno de los Nomu genéticamente modificados de Sensei para ayudarlo. Si necesita más ayuda, solo hágamelo saber. Honestamente, estuvo tentado de enviar refuerzos para Dabi a pesar de todo. Si bien el clan de restricción de criaturas era una organización conocida por sus miembros más débiles, todavía tenían una ventaja numérica significativa sobre Dabi. Dabi asintió perezosamente y tomó el archivo. Si puedo hacer una solicitud, me gustaría tener el día libre relativamente pronto. Shigaraki entrecerró los ojos ligeramente. ¿Cuándo y por qué? Dabi ignoró la mirada hostil de Shigaraki. Vamos con I. 4 días a partir de ahora. En cuanto a por qué, bueno, quiero quemar un pabellón psiquiátrico. Shigaraki consideró la solicitud de Dabi por un momento. La solicitud de un día libre fue razonable considerando todas las cosas. Sin embargo, el razonamiento de por qué necesitaba uno era un problema. Por un lado, Dabi podría fácilmente aumentar el miedo que el público en general tendría de la liga una vez que se revelara su conexión. Un acto así haría que el público se tomara más en serio a la liga tras su humillación en la USG. También fortalecería la lealtad de Dabi en él, lo cual era una buena ventaja. Por otro lado, las acciones de Dabi podrían ahuyentar a los villanos con inclinaciones morales que pueden mostrar interés en unirse a la liga. Los héroes también buscarían la liga mucho más que antes. Una invasión fallida de la propiedad de una escuela era una cosa, pero una masacre completa era otra cosa completamente distinta. Shigaraki tampoco podía decir con plena confianza que estaba completamente cómodo con la idea de asesinar a toda una sala psiquiátrica. Shigaraki debatió consigo mismo por un momento y finalmente decidió seguirle el juego a la solicitud de Dabi. En última instancia, la liga necesitaba algo que los hiciera más aterradores a la vista del público. Si bien todavía no se sentía completamente cómodo con esto, lo permitiría para asegurar la lealtad de Dabi y una mejor percepción pública. Además, ya estaban siendo perseguidos por héroes de todos modos y era poco probable que los villanos morales se unieran. Los aspectos positivos simplemente superaron a los negativos lo suficiente como para que él estuviera de acuerdo. Concederé tu petición, Dabi. Solo intenta y ten cuidado. Asegúrate de coordinar tu ataque con Kurohiri para una salida oportuna. Shigaraki notó una mirada de desaprobación de Kurohiri por el rabillo del ojo, pero optó por ignorarla. Toga levantó la mano y la agitó con furia. Sí, Toga. ¿A quién vas detrás de, jefe? Shigaraki rió sombríamente.
Soy tu líder Toga. Si la televisión me ha enseñado algo, un líder solo debe poner a sus subordinados en condiciones que él mismo esté dispuesto a enfrentar. Es por eso que voy directo al nombre más peligroso de la lista. Tuice inmediatamente levantó la mano y comenzó a agitarla como acababa de hacer Toga. Sí, 2 veces. ¿De qué estás hablando? Shigaraki volvió a reír sombríamente. ¿Quién crees? Shigaraki sacó 11 archivos de diferentes tamaños. A pesar de la diferencia de volumen, todas las fotos compartían una característica común. Todos presentaban a un hombre con una máscara de médico de la peste. Shia Saikai y su líder, Overhaul. Archivos peculiares de Isashi. Nombre en clave. Ninguno. Nombre real. Bakugou Katsuki. Nombre peculiar. Explosión. Descripción de la peculiaridad. La peculiaridad de Bakugou le permite secretar un sudor similar a la nitroglicerina de sus palmas y detonarlo a voluntad para crear explosiones. Estas explosiones son muy poderosas y destructivas, a menudo queman y o destrozan todo lo que golpean. Estas explosiones se han registrado casi destruyendo un edificio con toda su fuerza. Otras aplicaciones notables de su peculiaridad incluyen que Bakugou puede impulsarse a sí mismo en el aire haciendo estallar el suelo y el aire a su alrededor, cegando a los oponentes con explosiones similares a flashbangs y creando explosiones concentradas que pueden hacer agujeros con precisión a través de la mayoría de los objetos. Fortalezas. Bakugou es un luchador extremadamente inteligente. Ha desarrollado muchos usos versátiles y poderosos de su peculiaridad en combate. También es bastante buena estratega cuando quiere serlo. Su peculiaridad es extremadamente versátil y poderosa además de su fuerza que ya está por encima del promedio. Debilidades. Bakugou es extremadamente arrogante. A menudo toma peleas que no tiene forma de ganar y se pone en desventaja para demostrar su superioridad. También desprecia cuando alguien le deja ganar, considerándolo un gran insulto. El uso prolongado de su peculiaridad puede ejercer una intensa tensión física en su cuerpo. Como se mencionó anteriormente, su peculiaridad solo se puede usar en sus manos. Si están fuera de servicio, no tiene forma de usar su peculiaridad. Como se mencionó antes, su peculiaridad se basa en su sudor. Cuanto menos suda, más difícil le resulta usar su peculiaridad. Por lo tanto, los ambientes fríos le impedirán usar su peculiaridad en todo su potencial. Plan de ataque recomendado. Como siempre, los ataques furtivos son una gran ventaja contra un usuario de peculiaridades de rango medio como Bakugou. También sería muy recomendable atacarlo en el entorno más frío posible. Intenta usar su arrogancia a tu favor para hacer que se equivoque o haga algo que le dificulte la lucha. Alguien con suficiente resistencia al calor y o tiene una resistencia significativa a la fuerza puede desgastarlo con el tiempo. Se recomienda encarecidamente eliminar sus manos de la ecuación lo antes posible. Notas personales. Las palabras no pueden describir cuánto odio este pedazo de basura. Tengo muchas ganas de asesinarlo. Es un imbécil egocéntrico que solo se preocupa por sí mismo. Recuerda demasiado a cierto montón de basura en llamas. También ha acosado a mi hijo durante años además de intentar asesinarlo. El hecho de que alguien así haya llegado a una escuela de héroes avergüenza toda la idea de los héroes.